hola a todos, muchas gracias por estar acá. Hoy día les voy a contar un poquito sobre la industria fintech, cómo se ha desarrollado, cómo está en Chile y bueno, qué es una fintech. Entonces, en realidad no puedo partir esta charla sin aclarar algunos conceptos, porque no todos sabemos lo que significa una fintech. Dice fin, quizás es de finanzas, probablemente es de finanzas, dice tech, o sea, tiene tecnología, pero ¿qué realmente es una fintech? Porque hoy en día todos queremos llamarnos fintech y porque es la industria que está más o menos de moda. Entonces, para partir, quiero explicarles tres conceptos: fintech, DeFi y Open Finance, que son conceptos que suenan mucho en las noticias, que pasamos mucho en clase, pero que no necesariamente sabemos distinguir. Entonces, primero, lo que nos convoca, ¿qué significa fintech? Fintech significa Financial Technologies o tecnología financiera. Son empresas de tecnología, no de finanzas, que se dedican a proveer algún producto o servicio financiero. Y esa es la clave, son empresas de tecnología, no son empresas de finanzas. Son empresas que tienen un gran equipo tecnológico, un buen equipo tecnológico, que deciden proveer este tipo de productos o servicios, pero en realidad si quisieran algún día irse al food tech, que es tecnología y alimentos, por ejemplo, podrían hacerlo, porque el core del negocio es la tecnología. A raíz de esta tecnología son empresas altamente eficientes, eliminan un montón de procesos manuales y con eso logran reducir los costos, reducir el tiempo de producción y son más eficientes y por tanto generalmente tienen menores comisiones o cobran menores comisiones. También las empresas fintech tienden a tener menores requisitos, o sea, le piden a la gente, pensemos industria financiera, por ejemplo, proveer un crédito. ¿Cuán fácil en Chile es pedir un crédito? O sea, pedirlo es fácil, que te lo den no es tan fácil, porque los bancos o quienes proveen los créditos te piden un montón de requisitos. Entonces, las fintech, ¿qué hacen? Apuntan a otro sector, sectores que normalmente no están siendo atendidos en la industria financiera, y les ofrecen estos productos o servicios de una manera un poquito distinta. De hecho, en Chile, un 60% de las fintech se dedican a estos sectores que antes no estaban siendo atendidos por la industria tradicional, como los hogares de menores ingresos o como las pymes. Y con esto generan una muchísimo mayor inclusión financiera y la mayoría de las fintech tienen ese enfoque, ¿cierto? De incluir sectores que antes no estaban incluidos. Entonces, para cada concepto les voy a dar un ejemplo para que sea un poquito más fácil de recordar. ¿Cómo yo puedo comparar una fintech de una no fintech? Por ejemplo, pensemos en un robo-advisor que provee fondos mutuos. Esa sería una fintech. Voy a explicar después qué es un robo-advisor en detalle, pero es básicamente una empresa que provee asesoría de inversión con un algoritmo. O sea, no hay una persona haciéndote la recomendación, sino que es un algoritmo el que te provee un portafolio sugerido. Versus una administradora de fondos, que sería el sector tradicional. Entonces, siempre a la izquierda la fintech o la empresa de tecnología, de ejemplo, a la derecha la industria tradicional. ¿Y qué gran diferencia vamos a ver entre las dos? Bueno, la tecnología. El equipo de un robo-advisor o de una fintech va a tener al menos un 50% de su equipo dedicado a la tecnología. Desarrolladores web, analistas de datos, alguien de inteligencia artificial, lo que sea. Pura tecnología. Mientras que una administradora de fondos, probablemente el 50 o más por ciento de su equipo se va a dedicar a inversiones. Inversiones ya sea administración de portafolio, quizás la parte de riesgo, middle office o directamente back office, operaciones e inversiones. Entonces, esa es una manera muy fácil de distinguir cuál es una empresa de tecnología y cuál es una empresa de finanzas que aplica tecnología de alguna forma. Porque por supuesto todos aplicamos tecnología hoy en día. No podemos esperar que la industria tradicional no la aplique, pero no es su foco, no es el core de su negocio. En segundo lugar, segundo concepto relevante que deberíamos ser capaces de diferenciar son las DeFi, las finanzas descentralizadas. ¿Qué es una DeFi? Es una empresa, una industria, un tipo de producto o servicio que elimina al intermediario. Entonces,
Después les voy a dar un ejemplo de provisión de crédito, igual como les decía antes. Cuando yo elimino al intermediario, significa que pongo al consumidor y al producto directamente enlazados. No hay una contraparte que esté proveyendo el servicio. Eso genera que el consumidor tenga menores costos, porque no le está pagando a ese intermediario, sino que es la red o la tecnología la que está proveyendo el servicio. Hace que también sean más seguras, mucho menos susceptibles a error humano, por ejemplo, y también más transparentes, porque generalmente son de código abierto o quizás no 100% de código abierto, pero sí tenemos acceso a saber qué está pasando detrás, quién está detrás de este producto o de este servicio que me están entregando. Donde un ejemplo bastante sencillo son una empresa de crowdfunding y un crédito bancario. ¿Qué hace un crowdfunding? Un crowdfunding es una plataforma que permite que la persona que necesita financiamiento y quien quiere financiar se conecten. Entonces, una plataforma en donde dice, por ejemplo, yo soy Diana, quiero pedir un crédito y no quiero ir a un banco a pedir el crédito, que sería el sector tradicional. Entonces, yo voy a esta plataforma y digo, necesito 1 millón de pesos y estoy dispuesta a pagar X% de tasa de interés a un año. ¿Quién me quiere prestar? Y llegan todas las personas dispuestas a prestarme a esa tasa y me entregan directamente el dinero. No tengo que pasar por un banco. Eso genera que haya una muchísimo menor comisión porque le pago comisión a la plataforma, no le estoy pagando la comisión al banco. Mientras que, ¿qué pasaría en un crédito bancario? El banco es captador de dinero, entonces el banco retiene el dinero de quien quiere invertir, le presta ese dinero a quien necesita financiamiento y hace una doble comisión. Le paga comisión al que está invirtiendo y también le paga comisión al que está pidiendo un préstamo. Termino con esta y voy a la pregunta del chat, por si acaso. Y tercer concepto, Open Finance o finanzas abiertas. Este ha estado súper de moda en el último tiempo porque estaba dentro de una de las indicaciones del proyecto de ley. Hoy en día en Chile estamos trabajando en un proyecto de ley para regular a toda la industria fintech. Ya está en el segundo trámite constitucional, si no me equivoco. Así que el borrador del proyecto ya se entregó, pero dentro del Parlamento, senadores y diputados pueden ir haciendo recomendaciones o haciendo indicaciones. El proyecto originalmente tenía Open Finance dentro del texto, pero en algunos de estos trámites se eliminó y causó bastante revuelo, por tanto el concepto Open Finance está bastante en boga hoy en día. No solamente en Chile, se ocupa en un montón de otros países, Reino Unido tiene Open Finance, cada vez hay más países teniendo Open Finance. ¿Qué significa Open Finance? Básicamente que en la industria financiera se compartan datos de clientes. O sea, yo soy propietaria de mis datos, yo como cliente financiero soy propietaria de mis datos y me los puedo llevar a donde yo quiera. Y acá podemos hacer el equivalente a exámenes médicos, por ejemplo. Si yo me hago un examen médico en una clínica, yo debería ser capaz de llevarme mis exámenes e ir al doctor en la clínica que yo quiera, no necesariamente en la clínica donde me hice el examen. ¿Qué pasa en Chile y en un montón de países? No es tan fácil llevarse los exámenes. Normalmente te obligan a que tengas que quedarte en esa clínica, en el comparativo de finanzas, por supuesto, no en los exámenes. ¿Qué pasa con los datos? Yo tengo que quedarme donde generé ese dato, en el ejemplo donde generé el examen. Y no puedo llevarme mis datos donde quiera. Por eso, el proyecto de ley quería incluir Open Finance, que uno sea propietario de sus datos y que yo pueda llevarme los datos donde quiera, o que yo pueda pedirle a la institución financiera que se comparta esa información abiertamente. Esto, por supuesto, bajo ciertos principios, en donde el cliente financiero puede pedir revisar esos datos si estuvieran malos. Bajo algunas cláusulas podría incluso pedir que se cancelen, algunas cláusulas particulares, por supuesto, etc. Pero uno tiene muchísimo más derechos sobre esos datos, a diferencia de lo que tenemos en Chile hoy en día, en donde yo no tengo tan claro qué datos financieros se manejan en el sistema. Y tener Open Finance en Chile o en el país que sea también genera más competencia. ¿Por qué? Porque si es que tengo un sistema en donde solo una partecita de las empresas se comparten datos, cualquier empresa incumbente le va a costar mucho recuperar esos datos y evaluar correctamente a un cliente.
Entonces, si yo no puedo evaluar correctamente a un cliente, probablemente no voy a querer entrar al mercado, porque no voy a tener idea quién me está, por ejemplo, pidiendo financiamiento, pidiendo un crédito, pidiendo una cuenta. Entonces, si hacemos esta comparación, Open Finance versus, por ejemplo, lo que tenemos en Chile con DICOM, con Open Finance yo incluyo a todos los proveedores de productos y servicios financieros, tengo una serie de derechos sobre mis datos como cliente, tengo propiedad sobre esos datos y también manejo información positiva y negativa de los datos. ¿Qué pasa en Chile o en la industria tradicional del país que sea? Solamente algunos proveedores tienen acceso a esta información, a estos datos. Por ejemplo, los bancos regulados, pero ninguna fintech. Y solamente se maneja información negativa. O sea, solamente se maneja si yo, Diana, no pagué un crédito hipotecario, no pagué un crédito de consumo o me demoré en el pago, pero no se dice si es que yo pago todos los meses el día que corresponde mi crédito o si yo incluso hice algún prepago de una deuda. Hay harta información que no está y que sí puede favorecer al cliente financiero. La idea de tener Open Finance es que toda la información se incorpore. Entonces, esos son los tres conceptos que, de base, si es que queremos hablar de fintech o de la tecnología financiera, tenemos que manejar. Hay empresas que son fintech y que tienen un producto DeFi. Hay empresas que son fintech que tienen un producto DeFi y se mueven en una industria Open Finance. O sea, estos conceptos no son excluyentes para nada entre sí. De hecho, apuntan a cosas distintas que se pueden mezclar. Pero sí, efectivamente son conceptos distintos que a veces confundimos un poquito. Entonces voy a ir a la pregunta del chat. Sebastián dice, ¿qué tecnologías basadas en blockchain y con aplicaciones fintech existen para la industria de la construcción y o minería? Bastante específica tu pregunta. La verdad no tengo idea para la industria de construcción o minería en específico. No es la industria en la que yo trabajo. ¿Te refieres para la producción de la construcción o para el levantamiento de capital? Si es que me quieres aclarar eso en el chat, porque las únicas que se me ocurren son aplicaciones fintech que se dediquen a la finanza interna de la empresa, de la industria, o al levantamiento de capital. Pero cualquier otra fintech que esté incorporada dentro de esta industria, como smart contracts, o sea, cualquier otra empresa de tecnología que esté dentro de esta industria, como smart contracts o lo que sea, en realidad no va a ser fintech, porque no va a estar metida dentro del mundo financiero. La pregunta del crowdfunding la respondo, Felipe Parot, la respondo después cuando hable de crowdfunding. Entonces, capital y trazabilidad, perdón, sigo en el chat. Aplicaciones fintech, cualquiera de levantamiento de capital, no son específicas por industria, y trazabilidad me imagino que es para la contabilidad interna o las finanzas corporativas. Lo mismo, son totalmente similares dentro de las distintas industrias, no son específicas. Después puedo comentar las que hay y voy a ir al final a responder las otras preguntas porque si no se me va a hacer corto el tiempo. Entonces, ¿por qué nos interesa la industria fintech? Porque hay un espacio enorme para crecer. Si es que solamente me enfoco en las cuentas bancarias, que es como lo que más lo primero que se nos ocurre cuando pensamos en fintech, que en realidad es mucho más. Pero si pensamos solamente en cuentas bancarias, cuentas de manejo o administración del dinero, el porcentaje de personas con cuenta en el mundo, personas que tienen más de 15 años, o sea que pueden tener una cuenta, es bajo. Es de un 75% más o menos. Y si eso lo comparo con Latinoamérica, es incluso más bajo, está bajo el 75%. Entonces el espacio para crecer o el espacio para que una fintech se meta dentro de esta industria, en realidad es enorme. O sea, tengo un 25% ahí dando vuelta que por algún motivo no estoy capturando y que las fintech sí podrían capturar. De hecho, ¿cuáles son esas razones? ¿Por qué no las estoy capturando? Primero, mucha gente cree que es muy caro. O sea, que no tienen el dinero suficiente para pagar esa cuenta. Vuelvo a la fintech, normalmente tienen menores comisiones. O pueden tenerlas, ya que aplican tecnología y eso es más eficiente.
puedo reducir personal, puedo reducir procesos, puedo reducir un montón de cosas que me permiten abaratar costos, transmitir un producto más barato, por tanto capturar este más de 20% de personas que dicen que es muy caro. Segundo, dice que no tienen la documentación necesaria. Hay más de un 10%, acá ojo que las personas pueden responder más de uno, por eso en total suma más de 25%. Pero algunas personas están diciendo que no tienen la documentación necesaria. Por ejemplo, inmigrantes. En muchos países no hay acceso a cuentas bancarias para inmigrantes porque no tienen la documentación, no tienen la identificación oficial, no llevan la cantidad de tiempo suficiente en el país para tener una cuenta. Y más de un 10%, que también es súper relevante, dice que no confía. No confía en los bancos o en las instituciones que proveen normalmente cuentas financieras. Acá se hace la distinción entre institución financiera o no, porque no confía. No confía que van a administrar bien su dinero, no confía que les van a cobrar lo que dicen que les van a cobrar. Y ahí el potencial es enorme, porque la gente no está confiando. ¿Qué podemos hacer para que la gente confíe y sí quiera tener una cuenta? Y en Chile ya tenemos un buen estándar de inclusión. A pesar de los datos que estábamos viendo para Latinoamérica, en Chile tenemos relativamente un buen estándar de inclusión, pero, de hecho, un 97% de la población tiene acceso a algún producto financiero, pero un 32% de la población tiene acceso simultáneo a 3 productos: producto de crédito, producto de ahorro y administración del dinero. O sea, virtualmente tenemos una buena inclusión, 97% suena a un montón, pero en realidad un tercio de la población está teniendo todos los productos a la vez, y eso es poco. De hecho, ¿a qué me refiero cuando hablo de inclusión? En realidad me refiero a 3 pilares. Acceso, que es el que normalmente entendemos, o sea, cuando yo hablo de este 97% que hace creer que tenemos buena inclusión financiera en Chile, normalmente me refiero al acceso, a la capacidad que tienen las personas de entrar al sistema financiero y pedir algún producto. Pero también existe el uso de productos financieros. Mucha gente tiene acceso pero no los usa, porque no confía, porque son muy caros, porque, bueno, si no tiene documentación no accede. Pero esas 2 razones son bastante importantes también. Y la industria tradicional muchas veces se las pierde. Y en tercer lugar tenemos la inclusión financiera, que es que en tercer lugar dentro de la inclusión financiera tenemos la protección al consumidor financiero, en donde yo no solamente le entrego un producto al cliente, espero que use ese producto, sino también tengo que protegerlo. ¿Y cómo las fintech aportan en estos 3 pilares? Bueno, en acceso, reduzco los requisitos y permito la incorporación de nuevos clientes, como les contaba. En uso, genero una mejor adecuación de productos y servicios porque mediante la tecnología puedo hacer productos un poquito más específicos, a menor costo. También proveo menores costos para todos, no solamente los productos especializados, sino que toda la gama de productos financieros y servicios también. Y en tercer lugar, respecto a protección al consumidor financiero, las fintech tienen un enfoque bastante más grande en educación financiera que el que tiene el sector tradicional. Intentan que tú entiendas qué estás comprando, o qué quieres comprar, o qué realmente necesitas. Y también en cuanto a protección, son las mismas fintech en Chile las que han levantado la necesidad de tener regulación, porque solo con regulación podemos otorgar una real protección al consumidor financiero. Entonces, algunos datos para seguir motivándolos de por qué las fintechs son importantes o por qué esta industria es importante. Primero, 1.700 millones de adultos están excluidos del sector financiero según el Banco Mundial. ¿Alguien sabe qué número estos 1.700 millones representan de los adultos totales? Es aproximadamente la mitad. Hay muchísimos adultos excluidos del sector financiero. Un 64% de los consumidores globales han adoptado alguna fintech. Y este número es un 66% para Chile y un 72% para México. O sea, en México y Chile tenemos
un porcentaje un poquito mayor, pero sigue habiendo bastante espacio para crecer. ¿Qué ha pasado en Chile? La cantidad de fintechs en el año, por año, ha aumentado un montón. 2017 teníamos más o menos 75, al 2021 se cuentan más o menos 180 fintechs dentro del país. Son fintechs que operan internamente, pero que muchas veces también operan hacia afuera. Están en Chile y están en otros países a la vez. Donde acá la pandemia en realidad le hizo un flaco favor a la fintech porque obligó a toda la industria a implementar mayor tecnología. ¿Y qué tipos de fintech tenemos? Tenemos varios tipos. Las más masivas son de pagos y remesas. También tenemos gestión de finanzas empresariales, que era lo que comentaba en el chat, a quien preguntaba sobre la industria de minería, que es transversal. Hay un montón de aplicaciones o páginas que permiten a pymes o empresas que tienen menos recursos por ahora administrar de forma mucho más fácil sus finanzas, sin tener que contratar a un equipo gigante de finanzas y contadores. Tecnologías empresariales, scoring, seguros, etc. Entonces, ¿cuáles son esos tipos? No basta mucho con mencionarlos si es que no los entendemos bien, ¿cierto? Las fintechs se pueden clasificar en general según el sector financiero. Y acá las podemos clasificar igual como, por ejemplo, CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, que es nuestro regulador, el regulador del mundo financiero, agrupa el sector en su globalidad. La CMF agrupa bancos, valores, seguros. Las fintechs se pueden clasificar de la misma forma, entendiendo los productos o servicios que provee cada uno de estos pilares. Entonces, por ejemplo, dentro del mundo bancario, ¿qué productos o servicios se entregan? Bueno, la gestión de pagos y los préstamos o inversión, las dos caras de los préstamos, ¿cierto? Dentro del mundo de los valores, ¿qué puedo hacer con un valor o qué servicio me provee el mundo de los valores o me debería proveer? Primero, ¿dónde transar ese valor? Plataformas de transacción. Y segundo, ¿cómo elegir qué valor quiero o necesito con las asesorías de inversión? Y tercero, está el tercer pilar de seguros, que en realidad hay gente que las mete dentro de la fintech, hay gente que no. Probablemente es un sector totalmente aparte porque es un mundo completo, y a todo el sector de seguros o empresas de tecnología que se dedican a los seguros la llamamos InsurTech. Y por fuera tenemos a otro tipo de empresas que se llaman RegTech, que existen para el mundo financiero y para otros. Y esas empresas básicamente son empresas de tecnología que se dedican a la regulación. Entonces, por ejemplo, te ayudan a mandar de forma automática los reportes regulatorios, análisis regulatorios, lo que sea. Entonces, dentro del mundo bancario tengo dos cosas, tengo pagos y tengo préstamos. Primero, dentro del mundo de los pagos, ¿qué son los pagos? Facilitar el acceso al dinero. ¿Y dónde una fintech se puede meter en esta industria? Bueno, tendría que dividir en dos. Pagos de soporte, el soporte en donde está el pago y el tipo de moneda en el que hago el pago. Entonces, respecto al soporte, voy a tener dos tipos de soporte, dinero físico y dinero electrónico. Y respecto al tipo de moneda, tengo dos tipos de moneda, las tradicionales y las criptomonedas. ¿Dónde se van a meter las fintech? Bueno, soporte electrónico, hay poco que hacer dentro del mundo de dinero físico. Y también, por ahora, en el tipo de moneda de criptomoneda y no las monedas tradicionales de curso legal. Entonces, dentro del mundo de pagos de soporte electrónico tengo dos conceptos. Y acá mi objetivo es básicamente que ustedes sepan distinguirlos, pero no meternos en profundidad en cuál es la tecnología que se incorpora en cada uno de estos pagos de soporte electrónico, por si acaso. Entonces, dentro del mundo de los pagos de soporte electrónico tengo dos grandes áreas. Los pagos móviles y las billeteras digitales, que hoy en día están bastante fusionadas, y generalmente cualquier app que te permite un pago móvil también es una billetera digital a la vez. Pero los pagos móviles, ¿qué son? Permiten hacer transferencias digitales de plata entre personas o empresas. O sea, una tecnología
bastante antigua ya para nuestro estándar, ¿cierto? No están surgiendo todos los días empresas innovadoras en pagos móviles porque es algo que ya tenemos más o menos manejado. De hecho, PayPal es una empresa de pagos móviles que también tiene una partecita de billetera digital y es la primera fintech que existió. O sea, con los pagos móviles partimos este gran mundo de la industria de las fintech. Y en segundo lugar están las billeteras digitales. Las billeteras digitales son dispositivos que permiten almacenar dinero. Y acá la clave está en dos cosas. En que te permiten almacenar dinero sin necesariamente tener una cuenta bancaria, porque si tienes una cuenta bancaria, la billetera digital pasa a ser como un equivalente. Quizás es más fácil retirar o depositar dinero, pero es bien parecido. Pero la disrupción está en tener billeteras digitales que no necesitan una cuenta bancaria, para incorporar a estas personas, a este 25% que les contaba, que por algún motivo no tiene una cuenta bancaria. Y segundo, otra característica importante de las billeteras digitales es que no solo te permiten almacenar dinero tradicional o moneda de curso legal, al menos en los países en donde las criptos no están reguladas. O sea, tú puedes tener pesos chilenos o puedes tener Bitcoin o lo que sea. Dos empresas, abajo les voy poniendo siempre ejemplos de estas empresas. Pagos móviles tenemos PayPal, que también es una billetera digital, y billeteras digitales tenemos Apple Pay, Google Pay y un millón de otras. Dentro de las criptomonedas, o dentro del mundo de las monedas, ¿a cuáles yo les voy a aplicar tecnología? A las criptomonedas. Es difícil agarrar una moneda tradicional y aplicarle tecnología, a no ser que la pase a ser una criptomoneda. Entonces, ¿qué son las criptomonedas? Son monedas creadas de forma descentralizada, DeFi, Decentralized Finance, en donde ya no hay un banco central diciendo cuánto voy a emitir, sino que hay alguien que provee una red y muchas personas pueden emitir o minar todas las monedas que quieran. Una gran gracia de ella es que no puedo duplicar pagos, que con las transferencias electrónicas, al menos antes, cuando no eran tan seguras como hoy en día, sí se podía. Algo bueno o malo, dependiendo de en qué lado de la moneda estemos, es que es casi imposible rastrear qué y quién paga con ellas. Si yo soy consumidor, excelente, nadie está viendo qué compro, pero si yo soy el regulador, ya no es tan conveniente. Y también es súper importante entender que las criptomonedas en realidad yo las podría agrupar en dos lados. Y generalmente las hablamos como en conjunto, pero es necesario hacer esta distinción. Las criptomonedas, si yo las hablo desde el mundo bancario o desde el mundo de los pagos, proveer pagos, facilitar el acceso al dinero, yo las estoy hablando como un medio de pago. Yo tomo una criptomoneda y pago con ella. Pero ¿qué pasa normalmente? ¿Qué pasa en Chile? La usamos como valor, la usamos como un activo financiero. Entonces yo compro criptomonedas para vender o comprar y apostar a que si yo la compro va a crecer de valor en el tiempo. Entonces los préstamos. De ahí voy a ir a todo el chat. Dentro del mundo bancario entonces teníamos los pagos, teníamos los préstamos. Dentro del mundo de los préstamos, de los productos o servicios de préstamo, puedo diferenciar dos grandes áreas en donde se dedica la fintech. Crowdfunding y crowdlending, que son más plataformas masivas de préstamo, en donde la gran diferencia entre ellas es que un crowdfunding es más parecido a un crédito, hay una tasa de interés de por medio, y un crowdfunding es un retorno esperado en donde yo, por ejemplo, como empresa digo, ok, voy a levantar dinero en un crowdfunding y estimo que te daré un 10% al año, no tengo idea, pero en realidad es un retorno esperado, no es algo que yo pueda asegurar. Donde Lending Club es una empresa bien conocida de crowdlending. Y la otra área son los scoring de crédito, que ya no proveen crédito, sino que ayudan a otras empresas, sea industria tradicional o no, a hacer una nota crediticia para determinar cuál es la calidad crediticia de la gente o de las empresas. Y con eso mejoran el match entre inversionistas y quienes necesitan financiamiento. ¿Por qué? Porque ya no estoy entregando una tasa de crédito común para todas las personas que necesitan financiamiento, sino que puedo hacer una tasa bastante más específica. Credit Karma es una empresa bien conocida que hace esto hace rato.
Si es que me voy al mundo de los valores, tengo dos servicios o productos que puedo proveer. Las plataformas de transacción donde transo el valor y las asesorías de inversión, como yo recomiendo qué comprar o qué vender. Dentro de las plataformas de transacción, en Chile, por ejemplo, si yo quiero comprar una acción, yo tengo que ir donde un corredor. Se han hecho bastantes avances regulatorios para que sea más fácil que alguien entre a ser corredor, se desmutualizó la bolsa, etc. Pero todavía tengo que pasar por un intermediario para comprar una acción. ¿Qué hace una plataforma de transacción? Te permiten comprar o vender activos sin el intermediario, sin el corredor, en mi ejemplo. Entonces, se ahorra la comisión del corredor o quien sea que sea el intermediario en ese caso. Y un ejemplo bastante conocido es Robinhood o eToro. ¿Cuál es el problema de las plataformas de transacción y por qué se habló mucho hace un par de años, por ejemplo, de Robinhood? Es que no proveen adicionalmente el servicio de asesoría, entonces uno en realidad compra lo que quiere, pero no necesariamente es el activo que necesitaba, no necesariamente sé que estoy comprando, probablemente no diversifico, tiene un montón de contraindicaciones que no tiene el sector tradicional por cómo está regulado. De hecho, en Chile no existen este tipo de plataformas, aunque uno las puede usar las extranjeras. Dentro de las asesorías de inversión, que es el siguiente producto o servicio del mundo de los valores, como yo te recomiendo qué comprar o qué vender, están los robo-advisors, que son asesores de inversión que la recomendación la hacen mediante un algoritmo. No es una persona la que te asesora, sino que es un algoritmo, tú rellenas ciertas preguntas, contestas algunas cosas y te recomiendan un portafolio. Entonces automatizan el proceso de recomendación de inversiones y lo hacen muchísimo más eficiente, más rápido y con menos recursos, porque no estoy contratando personas para hacerlo, sino que es un código para todos. También aplican tecnologías a la creación y optimización de las carteras y por esa eficiencia tienen menores comisiones. Fintual fue la primera en Chile, ahora hay bastantes otros robo-advisors y en el mundo también hay un montón de robo-advisors bastante conocidos. Finalmente, dentro del mundo de los seguros, acá debería decir mundo de los seguros, o InsurTech, las InsurTech mejoran el modelo de negocios de alguna forma. Sea entregando el servicio de forma más rápida y transparente, haciendo un servicio más personalizado, usando mejor los datos o creando nuevos productos. Donde Oscar es una empresa bastante conocida, en Chile existe una asociación de InsurTech donde ustedes se pueden meter a la página y ver todas las InsurTech que existen acá. Entonces, ¿dónde puedo aprender más? Si quisieran aprender más del mundo de la fintech, ahora hice un barrido súper rápido. En el 15 de noviembre comienza el diplomado de fintech, criptomonedas y estrategias modernas de inversión, que comentaba Paulina en un comienzo, que tiene estos 4 módulos: fintech y el mundo de las finanzas, gestión de inversiones y nuevas tendencias, blockchain y criptomonedas, y ciencia de datos. Somos 4 profesores los que vamos a dictar este curso, y cualquier información, acá les dejo un QR para que ingresen a la página del diplomado o les dejo el correo para que ingresen cuando quieran. Entonces, ahora sí, les dejo el QR y me voy a las preguntas que están en el chat. Pregunten todo lo que quieran por el chat, voy a ir leyendo de a poco. Entonces, ¿qué protección? ¿Quieres comentar algo, Paulina, o voy con las preguntas? No, solo una breve interrupción, que gracias por tu presentación. Antes de pasar a las preguntas, también dejé los datos de admisión, el link directo, aparte del QR. Pueden también ingresar al link del diplomado que se los dejé, y los datos de nuestro equipo de admisión para que puedan hacer todas las consultas. Y este programa tiene 25% de descuento para todos los que estén interesados. Ahora sí, Diana, para que pases a las preguntas. Perfecto. Entonces, Felipe preguntó, ¿qué protección tiene el prestamista en crowdfunding en caso de no pago? En Chile los crowdfunding no están regulados, por tanto no existe ninguna protección estándar, salvo que el crowdfunding quiera proveer algún tipo de seguro, que no es lo más común en realidad. Entonces, en realidad,
no existe ninguna protección estándar para el prestamista. Podría existir si es que el crowdfunding quisiera proveerlo, pero no es algo regulado. Leo a Patricio, entiendo que hoy las fintech están reguladas por una superintendencia, de modo que no es tan fácil hacer malos manejos para los clientes. En realidad las fintech, al ser del sector financiero, debiesen estar reguladas por el ecosistema que regula el sector financiero, que son en conjunto Ministerio de Hacienda, Banco Central para Pagos y CMF, y una partecita de la Superintendencia de Pensiones, por ejemplo, para el APB, que lo manejan lo podrían manejar algunas fintech, o lo maneja el sector financiero, no solamente las AFP. Pero si uno es exclusivamente una fintech, en realidad por ahora no está regulada. Lo que sí pasa en Chile es que un montón de empresas que son fintech se regulan de otra forma. Por ejemplo, Fintual está regulada como una administradora general de fondos. Entonces sí está regulada, pero no como una fintech, sino como sector tradicional. Eso. Poco a poco se han ido incorporando regulaciones para fintech o cosas parecidas, como la ley que regula a los asesores de inversiones y los asesores previsionales, cosa de no necesariamente que la ley o la norma diga estoy regulando una fintech, sino que regulan directamente el servicio o producto que proveen. Entonces, por ejemplo, la ley que regula a los asesores no dice necesariamente cómo el asesor hace esa asesoría, aunque por cómo está estructurado normalmente se refiere a sector tradicional y no fintech, pero podría existir alguna mezcla ahí. Entonces también caen dentro de la regulación. Pero así como ley, hoy en día no existe nadie que las regule. Gabriela dice, en relación a portabilidad financiera, si quieres completarme la pregunta, ahí encontré la segunda parte. ¿Tú crees que la industria fintech como participante mejora la portabilidad financiera en un marco de finanzas abiertas? La portabilidad, por supuesto, mejora la portabilidad. Completamente. Entendiendo portabilidad financiera como la capacidad que yo tengo de tomar mis productos financieros y llevármelos a otro lado, existe una ley de portabilidad financiera en Chile, en donde se intenta que el cambio de un banco a otro sea tan fácil como la portabilidad numérica, por ejemplo. Antes en Chile era bastante engorroso cambiarse de compañía de teléfono porque perdías el número, se creó una ley para eso. La industria financiera hizo lo mismo, tratar de hacer que este traspaso de un banco a otro sea muchísimo más fácil. Entonces, la ley de portabilidad financiera existe, sí, y sí creo que la industria fintech mejora la portabilidad financiera porque provee servicios generalmente a menor costo por la eficiencia de la tecnología e incorpora personas que antes no estaban dentro del sector. Entonces, antes para una persona que solamente, no sé, 2 bancos le permitían tener productos financieros, la portabilidad financiera sí existía, se podía mover entre estos 2 bancos. Pero ¿es eso en realidad lo que la persona quiere? ¿Tener solo 2 opciones? ¿O en realidad quiere tener un mercado completo para elegir dónde irse y para cotizar y elegir menores comisiones? Probablemente es lo segundo. Por tanto, la industria fintech, creo yo, sí mejora muchísimo la portabilidad financiera. Y también me preguntas por qué no incorporas a CERNAC como supervisor transversal. Sí, o sea, el CERNAC tiene algunas herramientas para supervisar al consumidor como consumidor financiero. De hecho, es bastante nueva esa pata de consumidor financiero dentro del CERNAC. Pero de nuevo, como las fintech no están totalmente reguladas, tampoco el CERNAC puede ir, no se puede meter tanto dentro de la información que maneja la empresa de sus clientes o del producto que provee. Entonces, no sé si en la realidad está siendo un supervisor tan efectivo como sí se quiere que sea cuando se apruebe la ley fintech, donde ahí sí va a haber un supervisor transversal, no solo para la fintech, sino para todo el sector financiero. Si la idea no es seguir haciendo para siempre esta distinción, sino efectivamente regular según el producto que yo estoy entregando.
Entonces, leo otra pregunta. Una consulta en el caso de productos como AVE o los lending markets. Si uno aplica un servicio así en Chile, ¿sería legal o traspasa lo que sería ley de bancos? La ley de bancos mayoritariamente regula a bancos y no es fácil constituirse como banco en Chile. La mayoría de los bancos, de hecho, si es que quieren llegar, compran a otro banco y no parten desde cero. Así que probablemente no estaría dentro de la ley de bancos. Y la verdad no conozco específicamente a la empresa que mencionas, así que no podría darte como una aseveración así 100% segura, perdón. Yo entendería que no sería un... Existen proveedores de préstamos que no son bancarios, pero no sé bien en qué ley están, así que la verdad prefiero no responderte antes de responder algo que no estoy 100% segura. Pero ley de bancos definitivamente no sería. Patricio pregunta, ¿me pueden aclarar mejor cómo son controladas las fintech? No sé a qué te refieres de control. Las fintech como empresas son startups, empresas pequeñas, altamente tecnológicas, que proveen una solución innovadora a algo, y se manejan como cualquier startup, donde las startups están las fintech, están las foodtech, y en realidad cualquiera que tenga en general algún nivel de tecnología. Entonces, ¿cómo son controladas? Funcionan bastante similar a una empresa, salvo que tienen que levantar capital muchas veces de otra forma, no necesariamente un préstamo bancario, sino que levantan dinero con venture capitalists, etc. Pero en realidad no se traspasa tanto el control, entonces funcionan bien similar a otra empresa. Si te refieres control por supervisión, bueno, todo lo que comentaba antes, como no existe un regulador específico, se está trabajando el proyecto de ley en Chile, y eventualmente si esa ley se aprueba, van a ser supervisadas como el resto de la industria financiera. Sebastián dice, ¿qué recomendaciones les darías a las startups que están emprendiendo en el mundo fintech y qué libros o MOOCs y con qué instituciones del ecosistema debiesen vincularse? Chuta, de libros depende mucho de lo que quieras, como en general son bien especializados al levantamiento de capital, a la cultura, por ejemplo, que es una parte muy, muy importante dentro de cualquier startup, la cultura interna que tengo para atraer a los mejores talentos, retener a los mejores talentos, y generar en el fondo noticia por esos temas, no solamente por el producto, que es algo que pasa mucho dentro del mundo de la startup. En realidad, ahí hay muchísimos. Radical Candor, hay un libro que creo que lo tengo por acá, que habla sobre la data dentro de la retención de talento. Hay mucho, no hay ningún título específico que recuerde para algo que no sea cultura, pero después se los puedo poner en el chat. ¿Con qué instituciones del ecosistema se deberían vincular? Bueno, en Chile tenemos un ecosistema bastante importante de startups. Está Startup Chile, está Corfo entregando préstamos y asesoría, Ministerio de Economía también tiene una partita, está ProChile. Dentro del sector público hay hartas empresas que ayudan. De hecho, Startup Chile te diría que es de las mejores con que te puedes vincular. No porque las otras sean malas, sino es por la que se me ocurre ahora. En donde ahí es súper importante comentar la idea con muchas personas. Startup Chile se enfoca harto en eso, una oficina compartida en donde estás con otros emprendedores que están haciendo cosas súper parecidas a ti y que te pueden ayudar de alguna forma. Entonces, más que nada, averiguar el sector público que te ofrece como Startup Chile, y eso, y en general ir a cualquier evento de startups para ir conociendo a los demás siempre es una buena recomendación. Entonces, Leva Cristian, ¿cómo se compatibiliza el crecimiento actual y potencial de las fintech versus la poca educación financiera de la población en Chile? ¿Qué tienen pensado las fintech para abordar este gap? Súper buen punto.
En realidad, y acá es mi opinión, yo creo que es difícil crecer y tomar este crecimiento potencial que existe en Chile sin educación financiera. ¿Por qué? Porque la gente no está confiando. Entonces, no es que la gente en Chile no le vea el valor al servicio financiero o a los productos financieros que podemos ofrecer, sino que no están confiando en lo que el sector tradicional les está ofreciendo o simplemente no pueden pagarlo. Entonces, ¿qué pueden hacer las fintech frente a eso? Bueno, ser más confiable, hablar de tú a tú, no ponerse en un pedestal educativo, sino como, ven, siéntate, te cuento lo que estamos haciendo. Y explicar cuáles son las ventajas de tener esos productos. Porque puede que hayan algunos productos caros en el sector tradicional, las fintech lo pueden tener más barato, pero no necesariamente la gente entiende cuál es la importancia de tener ese producto. Un producto de ahorro cualquiera, por ejemplo. ¿La gente entiende cuál es la importancia del ahorro? Probablemente no. En Chile tenemos mala educación financiera, como dices, Cristian, en el chat. ¿Qué tienen pensado las fintech para abordar este gap? No puedo hablar por la industria fintech, solo puedo mencionar lo que nosotros tenemos pensado como Fintual. Yo trabajo en eso, trabajo en educación financiera, y nosotros básicamente lo que pensamos todo el día respecto a educación es cómo entregar esta información de forma que efectivamente quede en la cabeza de la gente. Entonces yo hago, o en Fintual, hacemos charlas de educación financiera a quien quiera, empresas, colegios, universidades, generamos un montón de contenido de educación financiera y lo que tenemos pensado es hacer que esto sea siempre lo más masivo posible. Pero ahí no puedo responderte por el resto de la fintech. Sí creo que estamos todas más o menos en la misma parada. Entendemos cuán importante es la educación financiera. Entonces alguien acá me dice, hasta ahora has hablado de productos o servicios ultra centralizados que son totalmente opuestos al origen y finalidad de cualquier tecnología blockchain, ya que son controlados por corporaciones que pertenecen al servicio económico tradicional. ¿Qué sector o posibilidad real existe en ese sentido? Porque no se ve nada parecido. Bueno, no hablé tanto de blockchain porque de partida en el diplomado tenemos una parte específica de blockchain donde el experto en blockchain es otra persona. Yo soy más experta en la industria fintech en general. Pero en realidad no estoy tan de acuerdo con que las corporaciones son del servicio económico, pertenecen al servicio económico tradicional. Para nada. Hay hartas empresas que sí son un apéndice del sector tradicional, no sé si son fintechs o no, pero al menos las fintech que les contaba afuera, o sea, del mundo, o que existen dentro de Chile, a las que yo me refiero generalmente no son empresas del servicio del sector tradicional. Pero sí, dentro de blockchain hay un montón de otros servicios y productos que uno puede entregar, de los cuales yo no soy experta, por eso no los menciono tanto. Pero eso. Patricio pregunta, ¿se visualiza alguna fintech emulando el trabajo que hacen las tarjetas de crédito? Sí, por supuesto. Hay varias. En México, por ejemplo, existe Atrato. Atrato lo que hace es proveerte un crédito a muy corto plazo para comprar productos específicos. Entonces, una plataforma, y pongo Atrato de ejemplo, pero existen otras. Atrato lo que hace es tener una plataforma en donde provee productos, por ejemplo, una bicicleta. Me quiero comprar una bicicleta y no tengo tarjeta de crédito, Atrato te da el crédito solamente para la bicicleta. Existen de ese tipo, existen tarjetas de crédito creadas 100% por fintechs, sí, existen por ahí. Rodrigo me dice, Bitcoin no es anónimo, es seudónimo, es posible rastrear las transacciones y es posible seguir el usuario hasta una persona. Por ejemplo, si compro en el N una tienda, esa tienda tiene acceso a mi saldo. Sí, perfecto. Yo puedo llegar al origen de ese dinero, pero no es para nada comparable con lo que yo podría hacer con una tarjeta de débito, por ejemplo, pagando. Entonces, yo puedo efectivamente llegar al final, pero no es como existe la regulación hoy en día, por ejemplo, no sería fácil hacerlo. No es
a lo que estamos acostumbrados y tenemos que cambiar un poco el paradigma de cómo se hace ese rastreo, cómo se hace los procedimientos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por eso lo menciono así. Voy a seguir leyendo preguntas hasta que me digas, Paulina, por si acaso. Está bien, Diana, si la idea es que se puedan responder, ojalá todas. Ah, ya, perfecto. Rodrigo me dice, ¿cómo ves el tema del anonimato y privacidad en el mundo de las criptomonedas? Bueno, como comentaba antes el compañero, que de hecho la misma persona preguntó esas dos cosas. Efectivamente, las criptomonedas tienen un anonimato o podemos decir mecanismo de rastreo, un flag, lo podríamos decir de muchas maneras, muy distinto al que tiene el dinero tradicional. Es algo en lo que sí se está avanzando porque muchos países están avanzando para tener un ecosistema de medios de pagos exclusivamente en criptomonedas, no en la moneda tradicional, y están pasando a que la moneda tradicional sea en una plataforma de blockchain. Así que es algo en lo que se está avanzando en anonimato, en privacidad, en cómo regularlo, en hasta dónde llegar también, y qué posibilidades tenemos para efectivamente hacer ese rastreo. Patricio pregunta, ¿es solo diplomado o hay cursos aislados en estos temas? Ahí Paulina te puede responder mejor. Ahí sí activé la cámara. Sí, efectivamente están aprobados los mismos cursos del diplomado. Puedes ver en el chat ahí en la página del programa, efectivamente, del diplomado, y puedes revisar los cursos. De todas maneras, cuando enviemos el link de esta presentación que está siendo grabada, vamos a enviar los datos del ejecutivo de admisión para que ustedes puedan resolver esos temas, porque tengo que confirmar la información. Sé que están disponibles, pero no tengo en estos momentos la fecha. Así que de todas maneras, esa pregunta se va a responder en el mail que vamos a enviar en los próximos días con el link del video. Eso. Perfecto. A ver, bajé a las últimas preguntas porque la verdad son varias. ¿Hay fintech que otorgan crédito hipotecario? La verdad no tengo idea si hoy en día lo están haciendo. Lo pueden buscar y si en este rato lo buscan, lo pueden contar en el chat. Se habla de los, Néstor pregunta, se habla de los pagos y créditos de la fintech. ¿Y qué pasa con los ahorros? ¿Son convenientes esas fintech con sus intereses? Sí, cuando hablo de inversión en realidad estoy hablando de ahorro, en el pilar de los valores. Hay un montón de fintechs que proveen productos de ahorro o inversión. No sé si entiendo si son convenientes estas fintech con sus intereses, pero en realidad la recomendación general, si es que entiendo conveniencia como por costo, por ejemplo, básicamente siempre comparen. Pueden haber fintech más caras que el sector tradicional, pueden haber fintech más baratas, todo depende de cómo proveen el servicio, y no solo eso, porque creo que ahí estaríamos asumiendo como un mercado un poquito más perfecto, también depende mucho de a quién se están orientando. Entonces, claro, cuando yo hablo de las fintech y digo que son en general más baratas, que ocupan esa eficiencia y reducen el precio para el consumidor final, es por supuesto asumiendo que esa reducción de costos se la están traspasando al cliente. Puede que no exista esa reducción de costos porque estén haciendo algo muchísimo más específico o directamente se estén orientando a otro tipo de clientes nomás. Eso. A ver, voy a saltarme las que no son preguntas y son afirmaciones. Hay muchísimas. Solo... Si alguien quiere escribirme una nueva pregunta en el chat, porque me mareé en realidad con tantas preguntas que hay. Acá encontré una. ¿Cuál es la diferencia en lo que respecta a regulación entre las fintech centralizadas y las fintech descentralizadas? En Chile no hay regulación para las fintech. Cualquier empresa que se quiera regular se regula como sector tradicional. Las fintech centralizadas probablemente son más fáciles de pasar por una industria tradicional y
regularse. Pero no existe acá regulación al respecto. ¿Es confiable una DeFi como eToro para realizar stocking? ¿Le confiarías tu capital siendo una empresa extranjera? ¿Le confiarías tu capital siendo una empresa extranjera? A mí particularmente no me gusta invertir en ese tipo de plataformas porque prefiero un portafolio. No sé si tengo el tiempo para armar mi propio portafolio e ir administrándolo en el tiempo. Prefiero seguir a alguien, bueno, eToro también te deja hacerlo, pero no estar haciendo inversión activa todo el día. Sí creo que es confiable, pero no es chilena y no está regulada en Chile. Así que ahí hay que pasar a entender más encima la regulación de afuera, en este caso de Estados Unidos. No sé si yo le confiaría mi capital, pero depende de cada uno y hay que hacer esa investigación en realidad regulatoria extranjera. José dice, la trazabilidad de las transacciones blockchain es real tecnológicamente, pero un mito a la vez. No hay manera de saber quién está detrás de las llaves, pues son números hexadecimales. En realidad, insisto un poco con lo de las criptos, como existe muy poca regulación al respecto, son pocos países los que efectivamente tienen regulación aprobada. Todos están haciendo regulación, pero aprobada y probada por años son muy pocos. Piensen que la regulación, para saber si funciona o no funciona, si incentiva o protege, etcétera, tienen que pasar años para poder hacer esa comparación y ver la diferencia, cómo se comportó el mercado antes y después de la regulación. Entonces es algo muy nuevo todavía. Alguien que tenga regulación la va a tener hace ¿cuánto? ¿10 años? Pero tampoco es tanto tiempo para poder hacer esa diferencia, y más encima está todo el tiempo evolucionando, así que si hay o no trazabilidad, no tengo idea. En Chile tampoco la vamos a regular como medio de pago, al menos en el proyecto de ley que está en el Congreso, así que no es algo que nos importe tanto por ahora. Sí se va a regular como un activo financiero. Eso. José dice, los costos de financiamiento en fintech, al menos en Chile, distan mucho de ser más baratas, están cerca del máximo convencional. No estoy tan segura de eso. Habría que ver caso a caso, pero al menos las que yo tenga en la cabeza no es así. Pero insisto, como les decía antes, con tecnología podemos ser más eficientes, podemos reducir los costos. Que ese costo se traspase, no lo sé. O, de nuevo, puede que quiera hacer un producto hiper especializado que no es más barato que un producto masivo y está perfecto también. Eso, no veo más preguntas.